Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que nos permites estar en esta plataforma. Ponemos en tus manos, Señor, a todas las personas que vienen en camino, que también tienen ese corazón presto para conectarse y aprender mucho más, Señor, de lo que es la capellanía. Señor, te pedimos que siempre permanezcas en esta plataforma, Señor, que abras los corazones, abras nuestra mente a lo que tú tienes para nosotros en esta noche. Te damos gracias por el pastor, te damos gracias por Joseph, te damos gracias por cada una de las personas que están aquí, que prestan su servicio. A Joseph te lo bendecimos. Joseph, hace unos días el Señor me puso a orar por ti y le doy las gracias a Dios por tu vida, porque a través de ti podemos entender muchas cosas que el pastor nos está diciendo. Así que ponemos en tus manos, Señor Jesús, esta plataforma, y he orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz sea con Israel. Podem me ouvir? Sim. Tô bem estiloso? Amém? Amados, esta noite, gostaria de estar trazendo aos irmãos uma palavra a respeito de autoridade espiritual. Amém? Hermanos, en esta noche me gustaría compartirles una palabra sobre la autoridad espiritual. Amén. Nós, como capelães, e muitas vezes somos expostos ao serviço social, a trabalhos com o público em geral, muitas vezes, até mesmo pelas equipes ou com o convívio das equipes que a gente tem, a tendência natural é de nós irmos nos afastando um pouco da questão espiritual e ficando muito focado na questão social. Amém? Como capellanes, nosotros, hermanos, muchas veces en los trabajos sociales o incluso en trabajos que hacemos con nuestro propio equipo de capellanes, la tendencia que tenemos es a medida que nos enfocamos más en el trabajo, en la autoridad que estamos ejerciendo, apartarnos más de la parte espiritual. Eu gostaria de pedir que o Joseph fizesse a leitura para a gente de Isaías 66:1, por favor. Vamos a estar leyendo en el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 1. Dice... 66. Perdón, Isaías 66. Isaías 66, 1. Dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Amém? Veja bem, os céus é o lugar do trono de Deus. É o lugar mais alto que nós podemos imaginar na questão de autoridade. E a terra seria como o estrado sobre os pés do Senhor Jesus, Senhor nosso Deus. Então, os céus, local de habitação da autoridade. Terra, local da autoridade ser exercida. Entonces, aquí, hermanos, nos dice que los cielos son el trono de Dios, es decir, es el lugar más alto con respecto a la autoridad. Y la tierra es el estrado de los pies del Señor. Siendo así, podemos ver que los cielos son el lugar donde habita la autoridad del Señor. Y la tierra, el lugar donde se ejerce esa autoridad. Amém? Em Lucas 4, do 1 ao 13, o Evangelho nos descreve uma passagem em que Satanás coloca o Senhor Jesus, leva o Senhor Jesus até o alto do pináculo do templo e lhe propõe e demonstra para ele toda a glória, as nações da terra, e lhe propõe que ele lhe daria todo esse poder da terra se ele prostrado adorasse.
E Satanás mesmo fala, porque me foi dado e eu dou a quem eu quiser. Luego, en Lucas capítulo 4, versículos del 1 al 13, vemos que Satanás toma a Jesús y lo lleva a lo alto del pináculo del templo y le muestra la gloria de todas las naciones. Y él le dice, le propone que le iba a dar el poder de todas estas naciones, la gloria de estas naciones, si él se postraba y adoraba. Y Satanás le dice, porque a mí me fue dado y a quien yo quiero se lo doy. Quando Deus criou os céus e terra, o projeto inicial de Deus era céu e terra. Céu governado por Deus e a terra governado pela criação de Deus, o homem. Mas com a queda, Satanás tomou aquela autoridade que era primeiramente confiada a nós. Cuando Dios crea los cielos y la tierra, el proyecto, el plan que él tenía era cielo y tierra. El cielo siendo gobernado por Dios y la tierra siendo gobernada por su creación, es decir, por el hombre. Pero con la caída, Satanás tomó la autoridad que en un principio le había sido confiada al hombre. O plano original de Deus era que o homem exercesse autoridade total sobre a terra. El plan original de Dios era que el hombre ejecutara autoridad total sobre la tierra. E nós vemos o Senhor Jesus falando, né? Quando ele ensina como nós deveríamos orar, ele fala que nós devemos orar que seja feita a sua vontade, Senhor, assim na terra como é nos céus. Então, há um agrado do coração de Deus quando nós entendemos essa combinação de céus e terra. Quando nós entendermos como funciona essa autoridade que governa todo o universo, céus e terra. Está no coração de Deus que nós realmente venhamos até clamar, orar, para que seja feita a sua vontade, assim na terra como é nos céus. Y vemos que cuando el Señor Jesús está hablando y nos está enseñando cómo orar, Él dijo que debíamos orar para que la voluntad de Dios fuera hecha en la tierra, así como es en el cielo. Y a Dios le agrada en su corazón cuando entendemos esta combinación de la autoridad que hay sobre todo el universo. Y Él quiere, espera de nosotros que clamemos y oremos para que sea su voluntad la que se haga en la tierra, así como en el cielo. Nós sermos filhos de Deus, nós sermos, segundo as Escrituras, todos a quanto o receberam, deu-lhes o poder. Nós estamos falando de poder e de autoridade. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Y nosotros, como hijos de Dios, nos dice la palabra que a todos aquellos que le recibieron, Dios les dio el poder y la autoridad de ser llamados hijos de Dios, que es el poder que nosotros tenemos ahora. Então, quando você está exercendo o seu ministério, capelão, evangelista, servo do Senhor, missionário, corpo de Cristo, você está cumprindo a determinação dos céus nessa terra. E, como Satanás falou, a autoridade foi dada para ele. Mas 3 anos e meio depois, o mesmo Jesus, ao qual ele estava ali tentando, naquele pináculo do templo, do túmulo ressuscita, e ele aparecendo aos seus discípulos, em Mateus 28, 19, 18, se eu não me engano, Mateus 28, 19, 18, ele declara: eis que me é dado todo o poder nos céus e na terra. Cuando usted ejerce su ministerio, sea de capellán, de evangelista, de misionero, parte del cuerpo de Cristo, usted está cumpliendo con una determinación que viene de los cielos hacia la tierra.
Y Satanás decía que toda autoridad, la autoridad le había sido dada. Pero 3 años y medio después, cuando Jesús resucita y está con sus discípulos, usted puede leer en Mateo 28:19, que él dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. E o Senhor Jesus complementa de uma forma muito poderosa quando ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E logo em seguida ele fala: ide por todo o mundo. Ou seja, ele está dizendo: eu tenho toda a autoridade e eu a dou a vocês. Vá. Y Jesús, el Señor, complementa de una forma poderosa, porque él dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, pero él después dice, id a todo el mundo. Entonces, lo que él está diciendo es, yo tengo esa autoridad y a ustedes se las estoy dando. Autoridade é um poder conferido a alguém. La autoridad es un poder conferido a alguien. Em Mateus 18:18, o Senhor fala sobre a autoridade da igreja. Ele diz que tudo aquilo que nós ligarmos na terra será ligado nos céus. Que tudo aquilo que nós concordarmos na terra será concordado nos céus. En Mateo 18:18, el Señor está hablando también de la autoridad que tiene la iglesia. Y él dice, todo lo que ustedes aten en la tierra será también atado en los cielos. Y todo en lo que ustedes estén de acuerdo aquí en la tierra, también se estará de acuerdo allá en los cielos. Então, meus irmãos, quando você está exercendo autoridade, quando você está indo evangelizar, quando você está indo de encontro aos perdidos, quando você está tomando o teu lugar no corpo de Cristo e sendo mão de Deus aqui nessa terra, a autoridade de Deus está em você. Quando o inimigo olha para você, ele está vendo o próprio Senhor Jesus exercendo a autoridade aqui na terra. Hermano, cuando usted está evangelizando, cuando usted está yendo a buscar a los perdidos, cuando usted es la mano de Dios en la tierra, es la autoridad de Él la que está en usted. Entonces el enemigo, cuando lo ve usted, ve al propio Jesús en esto. Então, nós, meus irmãos, estamos imbuídos de tarefas, de projetos, mas nós estamos muito mais do que simplesmente tarefas e projetos humanos. Nós estamos imbuídos de autoridade espiritual através de Cristo Jesus. Então, quando nós nos colocamos para exercer essa autoridade, quando nós, com o mesmo propósito, concordamos com algo nessa terra, nós dizemos como igreja que algo precisa ser feito. Os céus operam. Os céus respondem quando nós concordamos em autoridade. Y nosotros estamos tan llenos de tareas, de proyectos, pero todo esto son más que tareas y proyectos humanos. Es la autoridad espiritual que recibimos a través de Jesús. Entonces, cuando la empezamos a usar, cuando estamos de acuerdo como iglesia, los cielos operan, los cielos responden a lo que nosotros decidimos como, con la autoridad de Jesús. Meus irmãos, nós não somos um grupo aqui de sociólogos. Nós somos um grupo de servos do Altíssimo, embaixadores de Cristo. E o que nós estamos fazendo aqui, meus irmãos, também é exercer autoridade. Porque a autoridade é o poder de influenciar vidas. Y nosotros, hermanos, no somos un grupo acá de sociólogos en esta reunión, sino que somos siervos del Altísimo, somos embajadores de Cristo que estamos ejerciendo autoridad. Y esa autoridad es la que tiene el poder de cambiar vidas. Deixe os céus vir à terra. Deje que el cielo venga a la tierra. Amém? A autoridade está sobre a tua vida. Você quer poder? Você quer autoridade espiritual? La autoridad está sobre tu vida. ¿Tú quieres poder? ¿Quieres autoridad espiritual? Amém?
Amém? Amém. Eu sei que nós temos um só Espírito. Amén. Amén, pastor. Eu sei que nós temos um só Espírito. Yo sé que nosotros tenemos un solo espíritu. Então, quando o Espírito está aqui clamando no meu coração, na minha alma, uma palavra de liberação de autoridade, eu creio que também aí onde você está, ele também está liberando e testificando em você a mesma coisa. Entonces, cuando el Espíritu clama aquí en mi corazón, en mi alma, para que sea liberada, desatada la autoridad espiritual, yo sé que ese Espíritu en usted también está pidiendo lo mismo. É o mesmo Espírito, é o Espírito que testifica em nós, ele testifica em você, que nós somos filhos de Deus, e se somos filhos, nós temos autoridade, igreja. Este mismo Espíritu es el que testifica en nosotros que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, tenemos su autoridad como iglesia. Em Atos 4, quando os discípulos foram ser interrogados pelos fariseus, após eles terem exercido autoridade com um coxo e ele foi curado, eles são indagados ali sobre por que eles estavam pregando a palavra da salvação, por que eles estavam pregando o evangelho de que Jesus cura, que o nome de Jesus, que Jesus havia ressurreto, que Jesus era o Filho de Deus. Eles estavam sendo interrogados e os fariseus ficavam impressionados, tamanha a sabedoria daqueles homens simples, quando eles iam argumentando dentro da palavra. En Hechos 4 vemos como los fariseos están interrogando a los apóstoles después de que ellos curaron a un cojo, y entonces ellos les están preguntando por qué estaban hablando de este evangelio, por qué estaban diciendo que en el nombre de Jesús había sanidad, por qué decían que Jesús había resucitado. Y los fariseos quedan impresionados con la sabiduría que ellos oían de estos hombres que eran simples. E por isso, e porque também havia muitos ali que haviam sido tocados e convertidos pelas palavras daqueles homens, eles tiveram que liberar aqueles discípulos. E quando os discípulos voltaram aos seus, contaram tudo o que havia acontecido, os homens começaram a orar, orando o Salmo 2. Você pode ver o Salmo 2, o início do Salmo 2. Eles começam a orar e começam a falar: Senhor Deus, o Senhor criou os céus e a terra, e começam a falar sobre as afrontas dos inimigos, dos gentios, e começam a declarar que eles deveriam exercer autoridade, eles deveriam decretar as palavras do Senhor com autoridade, e quanto mais eles decretassem a palavra com autoridade, mais a mão de Deus seria estendida, ia tocar em enfermos, eles seriam curados, iriam fazer maravilhas e prodígios. Y a causa de esto, de esta argumentación que tenían los discípulos, y a causa también del toque que habían sentido otras personas del Espíritu, tuvieron que dejarlos, tuvieron que liberarlos. Y cuando ellos regresan con los suyos, vemos que ellos empiezan a orar conforme al Salmo 2. Ellos empiezan a leer lo que está al principio del Salmo 2 y de cómo Dios ha creado los cielos y la tierra. Y ellos empiezan a hablar de que tienen que ejercer autoridad, de que tienen que empezar a decretar la palabra de Dios, que entre más la decreten, más va a ser extendida la mano de Dios, más personas enfermas van a ser curadas, más van a haber maravillas y prodigios. E acaso veio uma mão lá do céu e começou a tocar nos enfermos? Acaso veio uma mão espiritual ali, todos vendo manifestar, e começou a curar, a fazer prodígios, a fazer maravilhas? A mão de quem fazia isso? ¿Y acaso vino entonces una mano en ese momento desde el cielo y empezó a tocar a todos los enfermos? ¿Vino entonces una mano desde el cielo y empezó a hacerles maravillas, a hacerles prodigios, a hacerles señales? ¿Cuál fue la mano que hizo eso? A mão dos discípulos, a mão dos filhos, a mão onde foi deixada a autoridade. La mano de los discípulos,
la mano de los hijos, la mano en la que fue dejada esta autoridad. Veja bem, esses mesmos homens, quando estavam curando o paralítico na porta do templo, a porta conhecida como Porta Formosa, eles, quando foram curar aquele coxo, eles falam: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho vos entrego. Olhai para mim, olhai para nós. Meus irmãos, eles não apontaram as mãos para o céu e falaram assim: olhai para o céu, olhai para Deus, olhe para o céu para ser curado, estenda a mão para o céu para ser curado, como até o salmista falava: elevo meus olhos ao monte, da onde vem meu socorro, mas agora o socorro não está lá, o socorro está aqui, a autoridade já não está mais só lá, a autoridade também está aqui. Cuando los discípulos estaban curando a este cojo en la puerta que se llamaba La Hermosa, allá en el templo, ellos lo miran y le dicen: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Mírame, míranos. Ellos no le dicen: mira hacia el cielo, ellos no le dicen: mira hacia el cielo, busca en el cielo, extiende tus manos al cielo. Así como decía el salmista que decía: alzo mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Porque ya el socorro, la autoridad ya no está allá arriba, sino que está aquí en la tierra. Está aquí, está ahí, está aquí, está ahí, está aquí, está ahí. Amém? A palavra de Deus, a palavra de Amén, Deus, amén. amém. A palavra de Deus fala que Jesus, cheio do Espírito Santo, impunha a mão e curava multidões, que as pessoas o procuravam e ele, impondo a mão, expulsava demônios, ele, impondo a mão, ministrava a cura, ele, impondo a mão, decretava autoridade. E a mesma palavra fala que Jairo, quando procurou, se lançou aos seus pés e disse: Senhor, vá até a minha casa, porque minha filha está enferma. Impõe as mãos sobre ela, impõe as mãos. Meus irmãos, Jairo, que era um homem conhecedor das Escrituras, o que ele estava dizendo é: leve essa autoridade até a minha casa. Senhor Jesus, vá com essa autoridade até a minha casa. É claro que, pela fé, não era necessário nem ele ir, como foi com o centurião. Mas aquele homem, aquele príncipe da sinagoga, entendia a autoridade aonde estava, que se impusesse as mãos, a filha dele sararia. E muito mais que isso, ela ressuscitou. La palabra nos habla que Jesús, lleno del Espíritu Santo, podía levantar su mano y curar. Dice que las personas lo buscaban y él con su mano podía dar libertad, podía dar sanidad, podía traer esta libertad a estas personas que lo necesitaban. Entonces, cuando Jairo viene y se lanza a sus pies pidiendo por su hija, él le dice: pon tus manos sobre mi hija. Y lo que este hombre, que era un conocedor de la palabra, le estaba diciendo era: trae esa autoridad a mi casa, ve con esa autoridad. Y tal vez por la fe ni siquiera era necesario que Jesús fuera, así como pasó con el centurión, que Jesús no tuvo ni siquiera que ir a su casa. Pero este hombre entendía la autoridad que había en las manos de Jesús y que por esto su hija podría sanar. Y no solamente ella fue sanada, sino que incluso resucitó. Mostre-me suas mãos. Muéstrame sus manos. Mostre-me suas manos. Muéstrame sus manos. Jairo disse: Senhor, rogo-lhe que imponha as mãos. Jairo decía: Señor, te ruego que impongas tus manos. Meus irmãos, no mundo espiritual agora, eu peço que em nome de Jesus seus ouvidos se abram. E escute quantos estão clamando: Zenóbia, Adriana, Haas, Aida, Rose, rogo-lhe que imponhas as mãos.
En el nombre de Jesús, pido ahora que sus oídos se abran y puedan escuchar a aquellos que están clamando. Señor, te ruego que impongas tus manos. Amém? Por que nós estamos Amén, perdendo? amén. Amén, 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 amén. Por que nós estamos perdendo amén, amén. a autoridade de exercer, impondo as mãos sobre as vidas? Por que muitas coisas que o Senhor nos confiou, nós estamos começando a colocar como algo que pode ficar em segundo plano, como quando o próprio Senhor Jesus utilizava como primeiro plano? ¿Por qué estamos... Eu sei que nós estamos aqui numa reunião virtual, uma igreja que alcança, é uma ferramenta que alcança pessoas distantes de uma forma virtual, mas a igreja não se resume nisso, meus irmãos, porque a autoridade continua nas suas mãos e ela precisa ser exercida, e ela precisa ir ao local onde deve ser exercida. ¿Por qué estamos perdiendo la autoridad de imponer las manos? Muchas cosas que el Señor hacía, que nos dio, las estamos poniendo en segundo plano, cuando el propio Jesús las tenía siempre en primer plano. Y yo sé que estamos en una reunión virtual y que es una herramienta para alcanzar a muchas personas distantes, pero la iglesia no es solo eso. La autoridad que usted tiene en sus manos tiene que ser ejercida. Tiene que ir al lugar donde se necesita esta autoridad y ponerla. Meus irmãos, quantas pessoas você colocou a mão sobre elas essa semana? Hermanos, ¿sobre cuántas personas colocó usted sus manos en esta semana? Se não Yo colocou a a mão mi hija, sobre ninguém, yo a mi hija en você el está em estómago falta. que tenía un dolor. A mi esposo también. Amém. A Se dos você não está pacientes. impondo as mãos sobre as pessoas, você está em falta. Si usted no le está poniendo las manos a las personas, usted está en una falta. Se você não está impondo as mãos, curando os enfermos, expulsando demônios, fazendo prodígios, fazendo milagres, fazendo maravilhas, você está em falta. Si usted no está imponiendo sus manos, curando a los enfermos, expulsando demonios, haciendo milagros, prodigios y maravillas, usted está en una falta. Porque a autoridade já está delegada. Porque la autoridad ya está delegada. E veja bem, me espanta às vezes que os próprios filhos, os próprios da casa, não estão percebendo o que Deus confiou a nós, quando muitas vezes, segundo as Escrituras, até os filhos das trevas são mais perspicazes. Y mire bien cuántas veces los propios hijos, los propios de la casa, no se están dando cuenta de la autoridad que tienen, cuando la Biblia nos dice que muchas veces los hijos de las tinieblas son incluso más perspicaces que los de la luz. Em Atos 8, de 9 a 24, a palavra conta que Filipe pregou para as pessoas de Samaria e que havia ali um homem que ele impressionava a todos, influenciava a todos. A influência que nós deveríamos exercer, ele estava exercendo ali, através de magia, através de truques, através de enganação. E ele era considerado um homem que tinha muito poder. Seu nome era Simão. E a palavra fala que Filipe pregou ali e muitos aceitaram ao Senhor Jesus, inclusive o próprio Simão. E que os discípulos, os apóstolos, foram lá para ministrar o Espírito Santo sobre aquele povo. E que quando chegaram lá, começaram a impor as mãos e ministrando, seja cheio do Espírito, seja cheio do Espírito, seja cheio de poder. E aquele Simão, um homem ímpio, estava passando por um processo de regeneração, estava começando a se converter, ele percebeu que tinha algo na mão daqueles homens. Amados, eu não estou falando de misticismo, eu estou falando de realidade da fé e de poder do Espírito Santo de Deus.
Você não pode colocar tudo debaixo da conta de misticismo e não exercer as coisas espirituais. Preste atenção, quem é espiritual discerne as coisas espirituais. Hermanos, en Hechos 8, versículos del 9 al 24, nos habla de que Felipe estaba predicando en toda esta región de Samaria y que había un hombre que estaba haciendo muchas maravillas, un hombre que maravillaba a las personas, que estaba utilizando la magia, un hombre que se llamaba Simón. Y cuando Felipe llega y predica a estas personas, muchos empiezan a convertir, incluyendo el propio Simón. Y ya después vienen entonces los discípulos a imponer las manos sobre esas personas, a entregar del Espíritu Santo. Y entonces Simón, que estaba todavía en su proceso de conversión, él se da cuenta que en las manos de estos hombres había un poder. Y yo a usted no le estoy hablando de que en estas manos haya algo místico, yo no estoy hablando de ningún misticismo, sino de la realidad de la fe y de que usted tiene que ejercer las cosas espirituales, porque es solo el espiritual el que discierne lo espiritual. Simão percebeu de uma forma equivocada, que ele achou que ele podia comprar. E Pedro fala com ele que ele estava em falta, que ele estava errado, que ele estava em pecado, porque ele presumiu que ele poderia comprar o dom que foi dado gratuito. Y Simón tiene una idea errada de lo que es, del poder que estos discípulos tenían, y él piensa que lo puede comprar, él piensa que lo puede adquirir, y Pedro le tiene que decir que está en una falta, que está cometiendo un error, porque él pensó que podía pagar por un don que se estaba entregando de forma gratuita. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos perdendo a visão de reino. Nós estamos como um Simão, caçando aí congressos de avivamento, congressos que alguém vai pôr a mão na gente, a gente vai receber um dom especial, congressos de avivamento. Vai ter um avivamento lá na cidade tal, e já pegamos o avião, pegamos o transporte e vamos até lá, naquela ânsia de receber algo sobrenatural. Nós somos Simão também, se nós não entendemos que já está sobre nós delegada a autoridade por Cristo Jesus, que morreu por nós naquela cruz, e nós ressuscitamos com ele em autoridade. Eis que nos foi dado todo o poder nos céus e na terra. Y muchas veces nosotros, hermanos, perdemos la visión del reino y somos como Simón, entonces siempre estamos buscando que un congreso de avivamiento, que en tal lugar va a haber un avivamiento, y siempre estamos yendo a estos lugares buscando que nos den ese avivamiento. Y somos como Simón, sin entender que la autoridad ya fue delegada por Cristo Jesús, que murió en la cruz, y que nosotros Gloria a Dios. resucitamos con él y recibimos también de esta autoridad que él tiene sobre el cielo y la tierra. Amém. A nossa mão é uma extensão da mão de Deus nessa terra. Nuestra mano es una extensión de la mano de Dios en la tierra. Você tem sim projetos, você tem sim a sua sabedoria humana, você tem sim suas capacidades humanas, mas eu te digo, tudo isso não é nada diante do poder do Espírito de Deus que está em vós. Nós, assim na terra como no céu, quer dizer que nós somos cooperadores do Espírito Santo. Usted puede tener sus proyectos, usted puede tener sus capacidades humanas, pero déjeme decirle que eso no es nada delante del poder del Espíritu de Dios que está en usted. Y cuando dice así en el cielo como en la tierra, es porque nosotros somos cooperadores de esta autoridad. Sabe qual que é a diferença de quem fizer um curso de capelão aqui, quem fizer começar a participar desses projetos evangelísticos? Sabe qual que é a diferença dessas pessoas daqui 5 anos? Uns vão dar frutos, outros não. Uns talvez vão tentar dar frutos na sua força e vão se cansar. Outros não vão nem tentar e vão estar em grande falta.
Mas alguns, e eu rogo ao Senhor que levante pessoas cheias do Espírito Santo aqui essa noite. Alguns vão começar a ouvir de Deus e vão entender que esse chamado capelão é muito mais do que uma farda bonita ou um documento, um crachazinho, uma credencial. Meus irmãos, qual que é o crachá de Jesus? Qual que era a farda de Jesus? Qual que era a credencial de servo de Jesus? Era o amor de Jesus e a autoridade que ele exercia em misericórdia. ¿Cuál es la diferencia entre quien simplemente hace un curso de capellanía y quien realmente hace parte del trabajo de los capellanes? ¿Quiere que le diga cuál es esta diferencia de aquí a dentro de 5 años? Es que unos van a dar frutos y los otros no. Unos van a intentar dar frutos, pero se van a cansar y van a terminar desistiendo. Algunos ni siquiera van a intentar y entonces van a entrar en una falta. Pero algunos que yo ruego que aquí en esta noche sea que se estén levantando, los que estén llenos del Espíritu Santo, van a comenzar a oír de Dios y van a entender que el trabajo de capellanía es más que una credencial, es más que tener una tarjeta, es más que tener unas vestimentas, porque le pregunto cuál era la vestimenta de Jesús, cuál era su credencial, cuál era su tarjeta. Era el amor, la autoridad y la misericordia que él ejercía. Nós não fomos chamados para receber reconhecimento de homens. Simão recebia reconhecimento de homens. E isso faz com que a pessoa seja insaciável, porque a carne, nada pode saciá-la. Era um animal feroz. Mas se nós entendemos que seja feita a sua vontade, assim na terra como é nos céus, e nós concordarmos na terra, assim como está em acordo com o coração de Deus, todas as coisas são possíveis. Meus irmãos, há milhares de almas para nós alcançarmos, impor as mãos e eles serem libertos e restaurados. Nosotros nos fuimos llamados para recibir el reconocimiento de los hombres. Simón recibía este reconocimiento de hombres, pero eso lo que hace es que usted se vuelva insaciable, porque la carne es algo que no puede ser saciado, es un animal feroz. Entonces, si entendemos que el decir que se haga su voluntad, así en la tierra como es en los cielos, y estamos de acuerdo en la tierra, y también estamos de acuerdo con lo que está en el corazón de Dios, todo es posible. Porque hay millares de almas que están esperando para ser alcanzadas, para que nosotros les impongamos las manos y puedan recibir esa libertad. Eu amo esse trabalho do devocional aos pés de Jesus. Amo, amo sim. Eu vejo a presença do Senhor e esse trabalho que ele cresça cada vez mais. Mas se você ficar só nesse trabalho, só nesse acesso online aí, você não passa de um filho mimado de Deus. Yo amo ese trabajo, este devocional de intercesores a los pies de Jesús. Yo veo la presencia del Señor en él, pero si usted solamente se queda aquí, solamente se queda en online, usted nunca va a pasar de ser un hijo mimado de Dios. Amém? Deus tem mais. Amém. Veja bem, essa mesma mão um dia vai estar diante de um trono branco. Esta mesma mão um dia estará diante dele. E vai ser algo tão poderoso, meu irmão e minha irmã,
tudo aquilo que você tem não vai significar nada. E um dia você vai apresentar essas mãos para ele. E em nome de Jesus, em nome de Jesus, que você entenda que mesmo que ela aparenta estar vazia, que tenha atrás de você milhares de pessoas que você, como servo fiel, tocou, abençoou e restaurou. Não importa o que você vê, importa o que você sabe. E o que você sabe é: Deus te chamou para que você vá e frutifique. A autoridade ele entregou. Cabe a você exercê-la, em nome de Jesus. Dios tiene más. Y esta misma mano que usted ve aquí va a estar un día delante del trono blanco. Un día va a estar delante de él y va a ser algo tan poderoso. Y todo lo que usted tiene ahora no va a ser nada. Un día usted se va a presentar con sus manos a él y en el nombre de Jesús yo pido que usted pueda entender que aun cuando parece que está vacía su mano, detrás de usted tiene a millares de personas que usted tocó, que usted restauró, personas a las que usted les dio libertad. Y no importa lo que usted tiene ahora, lo que usted cree saber, solo importa que sepas que Dios te mandó a ser fructífero. Dios ya te entregó la autoridad. Ahora depende de ti usarla. Amém? Amén. Amén, Am- amén. Amén, amén. Amém. Meus amados, antes da gente encerrar, daqui a pouquinho nós vamos encerrar, eu quero que os irmãos compartilhem o que Deus tem feito na sua vida através da autoridade que ele confiou a vocês e como tem sido a sua experiência com essa reunião que nós temos toda segunda. Isso tem te liberado alguma coisa, te ativado no mundo espiritual? Eu gostaria que você compartilhasse conosco. Hermanos, antes de cerrar, quiero que me compartan lo que Dios ha hecho en sus vidas. Quiero que me compartan lo que Él ha hecho a través de la autoridad que les dio. ¿Cómo ha sido su experiencia en esta reunión? Si algo se les ha liberado, si algo ustedes han sentido que Dios ha hecho en sus vidas a través de esta reunión que nosotros estamos teniendo todos los lunes. Amém? Raça, pode falar. Yo quiero compartirles buenas noches, que el Señor nos continúe bendiciendo. Buenas noches. Buenas noites, Zenobia. Yo quiero compartirles algo con lo que usted decía, pastor. Ahora, yo por lo menos hablo por mí. Yo he sido muy temerosa de esos avivamientos y de esas imposiciones de manos y de que de pronto uno con eso no vaya a faltar ni se vaya a ir como al extremo de hacer algo que no le guste al Señor. Yo he sido muy temerosa en esas cosas, pero con con los encuentros que hemos tenido del ayuno en la madrugada, el techo de mi casa, enseguida les prendo la luz, es de madera. Y yo tengo una partecita allí de mi casa, en la parte de mi closet. Mire, mi techo es de madera. Entonces, tenía una partecita allí de mi closet que le estaba cayendo comején en demasiada cantidad. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Y yo me resolví en una ocasión, después de que terminamos el ayuno a la madrugada, y yo me fui a orarle al Señor ahí en esa partecita del crucillo, Señor, si este comején se me come el techo, me va a tocar cambiar media casa. Y yo me puse a orar y le digo, mejor dicho, eso fue como la mano del Señor. Yo pienso que cuando uno
hace una imposición de manos o este tipo de cosas, uno no debe pensar en su vanagloria, en su poder y en lo que uno cree que uno va a hacer. Uno tiene que despojarse de eso. Si uno hace las cosas como todo el tiempo nos lo han dicho, en el nombre de Cristo Jesús, es que Él es el que tiene el poder y Él es el que obra con el Santo Espíritu de Dios. Entonces le digo que llevo como 15 días, porque eso fue como iniciando, porque yo ya estaba desesperada, me iba a tocar llamar a que fumigaran todo, porque yo dije, se me va a caer el techo, porque eso es muy peligroso, un comején, porque empieza a comerse toda la tablilla. Y le digo que desde esa hora y punto que yo me arrodillé y de todo corazón, muy sinceramente, le pedí al Señor de que limpiara ese espacio de mi closet, de ese comején. Ahí no volvió a caer esas bolitas que le caen del comején. No ha vuelto. Yo he ido a mirar y con la señora que me ayuda a hacer aseo, hemos mirado y no hay ya nada de rastro de comején. Amém. Entonces, gloria a Dios y la verdad lo dice todo cuando dice yo, Señor, es usted el que hace las cosas, no soy yo. Y ese testimonio sí tengo para contárselos. Amém. A palavra de Deus fala que nos últimos dias que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria esfriar. E, de uma certa forma, por multiplicar também os enganos, por multiplicar também as heresias, a fé de muitos também fica vacilante. E da mesma forma que o amor não é algo ruim, a autoridade exercida pela imposição de mãos não é algo ruim, embora muitos tenham oferecido algo enganoso. Nós não podemos abrir mão do que a palavra de Deus nos fala. A palavra de Deus, inclusive o próprio Senhor Jesus, ele dentro do barco, ele olha para os homens e fala, ele repreende a tempestade e ele fala, homens de pouca fé, até quando estarei eu convosco? Porque quando o Senhor Jesus ascende aos céus, ele passa a representatividade, a autoridade de Deus para exercer o reino aqui na terra aos filhos. Por isso que nós temos a presença do Espírito Santo, por isso que ele fala, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, né? Então, todo esse processo de delegação de autoridade de Cristo para nós tem uma função. Então, eu não posso virar e falar assim, não, é o Senhor que faz, eu só vou orar, o Senhor faz. E não é. Ele quer que nós exercemos a autoridade. Ele quer que nós tenhamos fé. Sim, é Ele que opera em nós. É Ele que opera em nós, tanto querer como efetuar, como diz as Escrituras. La Biblia nos dice que en los últimos días, por haberse multiplicado la maldad, se enfriaría el amor de muchos. Y así como se multiplica la maldad, se multiplican también los engaños, se multiplican las herejías y la fe de muchos se vuelve vacilante. De la misma forma en la que el amor no es algo malo, la autoridad a través de la imposición de manos tampoco es mala. Pero el problema es que muchos han ofrecido algo que es engañoso. Y la palabra nos dice que cuando Jesús estaba en el barco con los discípulos y él se levanta y reprende la tempestad, él les dice, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Y porque es cuando él se va al cielo, que él pasa, transfiere esa autoridad a los hijos. Entonces, por eso es que dice que tenemos al Espíritu Santo. Pero es un proceso que tiene una función. No es simplemente llorar y decirnos, ya el Señor va a hacer, sino que Él quiere que nosotros ejerzamos nuestra autoridad. Él quiere que nosotros también nos levantemos. Y claro, sí, Él es el que opera en nosotros, porque la Biblia también nos dice que es Él el que pone el querer como el hacer. Amém? E glória a Deus pelos cupins que acabaram. Amém. E esses cupins foram queimados pela autoridade do nome de Jesus. Amém? Y gloria a Dios por los comejenes que ya desaparecieron, porque ya ellos se quemaron en el nombre de Dios.
Amén, amén. Fique à vontade. Y pastor, o sea, muchísimas gracias por su palabra, porque yo siento que he pertenecido o pertenecí por muchos años a un ministerio muy grande y siento que me mutaron. ¿Por qué? Porque al estar en un ministerio, de estos ministerios ungidos, que siempre te llaman a esos congresos, a esos avivamientos, ellos a mí me hicieron entender que únicamente ellos como pastores tenían la autoridad de imponer manos sobre ovejitas y nos convertimos en vez de ser discípulos, como usted nos lo está enseñando, pastor, a que seamos ovejas y solo rebaño y que únicamente ellos tienen la autoridad. Entonces yo sí siento en su palabra, pastor, que ha quitado un velo sobre mi vida y que eso fue dado a todos nosotros. Muchas veces en esas iglesias únicamente el círculo pastoral o los hijos de los pastores son únicamente los ungidos. De resto somos los que recibimos, lo digo en mi caso personal fue así y me mutaron. Pero hoy recibo su palabra y vuelvo a retomar eso que usted nos dice realmente, que es una palabra sencilla y no con tantas arandelas que nos están vendiendo hoy en día las mega iglesias para tener miles de ovejas, pero cero discípulos. Amém. Amém. Isso é uma verdade. Infelizmente, meus irmãos, nós temos aí mais de 500 anos desde a Reforma Protestante. E uma das pautas da Reforma Protestante era o sacerdócio universal dos santos. Ou seja, que todos os filhos de Deus são um sacerdote nessa terra. Existe uma autoridade confiada a todos os filhos de Deus, quebrando aquele protocolo que a igreja romana tinha, de que havia os sacerdotes consagrados e os outros nem a leitura da palavra eles eram autorizados, porque eles não tinham condição de interpretar, somente o Papa poderia, através do Espírito Santo, aprovar algo como sendo certo ou errado. Graças a Deus que não é assim. Aonde houver um filho de Deus, meu irmão, Jesus está ali. E nós não podemos esquecer do trabalho que nossos irmãos tiveram na reforma, para um dia de hoje, muitas das igrejas que nasceram pequenas, indo contrária à religiosidade da Igreja Católica Romana, hoje estão muito parecidas com uma Igreja Católica Romana. Hermanos, hace más de 500 años, en la época de la Reforma, una de las faltas que se intentó corregir fue lo del sacerdocio universal de los santos. Es decir, que todos los hijos de Dios son sacerdotes en la tierra, lo cual rompía con el protocolo que tenía la iglesia romana, en la que se decía que simplemente el sacerdote consagrado podía ejercer, que los demás ni siquiera podían leer la escritura. Solamente el Papa era el que podía decir cómo se debía interpretar la Biblia. Y gracias a Dios que no es así, sino que donde hay un hijo de Dios, allí está Jesús. Y nosotros no nos podemos olvidar de este trabajo que hicieron los reformadores, porque tristemente muchas iglesias que empiezan ahora pequeñas terminan cayendo en la misma religiosidad que tenían la iglesia católica de esa época. Amém? E glória a Deus pela vida dos irmãos, que eu sei que são pessoas que estão conectadas aí no Espírito, e aonde há o Espírito, há liberdade, amém? As palavras de Deus é que nos instruem, que nos capacitam, que nos direcionam. Eu sei que tem muitas nuances. Quando você fala de autoridade espiritual, existe no meio de alguns segmentos cristãos, existe uma necessidade de impor uma autoridade, deixando as pessoas limitadas, ou seja, as pessoas dependem do pastor para orar, as pessoas dependem da bênção do pastor para fazer algo, e isso é um extremo. O outro extremo é também a falta de entendimento do que é
estar sujeito à autoridade, porque a autoridade existe. As autoridades existem para que a igreja funcione corretamente. Isso é bíblico e até nos céus tem uma hierarquia de autoridades entre os anjos. Então, o que acontece? Existem também muitos irmãos aí que se julgam uma espécie de João Batista da última hora e andam por aí peregrinando de igreja em igreja, insubmissos, rebeldes, não são ensináveis e causam mais divisão do que união, né? Então nós temos que saber dosar as coisas segundo a palavra de Deus e segundo a direção do Espírito Santo de Deus, para que a gente não venha errar o alvo. La palabra es la que nos enseña y la que nos instruye. Es ella la que nos da toda la dirección. Entonces, cuando hablamos de la autoridad espiritual, existe en algunos lugares, en algunos ámbitos cristianos, la necesidad que tienen algunas personas de limitar a la iglesia. Entonces, son lugares en los que se necesita el pastor para orar, usted necesita la bendición del pastor para hacer cualquier cosa, usted siempre necesita que el pastor sea el que la apruebe. Y ese es un extremo. Y el otro extremo con el que usted se puede encontrar es aquel en el que hay una falta de entendimiento de lo que es estar sujeto. Porque la autoridad sí existe, la autoridad es algo que es bíblico y que se necesita para que la iglesia funcione. Dice la Biblia que incluso en el cielo hay una jerarquía en cuanto a los ángeles. Pero lo que pasa es que hay algunos hermanos que se creen el nuevo Juan Bautista, entonces va pasando de iglesia en iglesia, van diciendo lo que ellos quieren, no son enseñables, causan más división que unión, y entonces es por eso que nosotros debemos aprender a usar las dosis correctas de autoridad según lo que nos mande el Espíritu Santo. Amém? Adriana, fique à vontade. Sí, pastor, yo también quería hacer un aporte, bueno, referente a la cuestión de la autoridad, muy agradecida con su enseñanza y muy atenta también junto con mis hermanas. Así como decía nuestra hermana Haas, de que a uno lo limitan, pero lo que en un tiempo determinado de mi vida, unos años, donde me ungieron y me profetizaron que pondrían las manos en los enfermos y ellos serían sanados. Y me enviaron con otros grupos. Y íbamos a los hospitales, a las cárceles, a lugares donde nos enviaran y ejercíamos la autoridad de Jesús. Y le doy la gloria a Dios por lo que Dios hacía por medio de nuestras manos, ya siendo llenos del poder del Espíritu Santo. Me hizo recordar esos tiempos que yo viví. De pronto, ahorita mismo estoy quieta, pero sé que el poder del Espíritu Santo está en mí y sé que tengo que seguir ejerciendo esa autoridad. De pronto he quedado quieta por muchas situaciones que yo viví en mi vida, en el trayecto de mi ministerio, pero confío en Dios y sé que Dios no se ha equivocado con ninguno de nosotros. Y lo más importante es que lo que tú crees que tú eres en Dios, eso es lo que tienes que dar de Él. Y eso es lo que estoy dando desde que comencé los ayunos con la plataforma, con los hermanos aquí de la iglesia. La verdad es que me siento muy contenta, me siento muy optimista y sobre todo llena de fe y de esperanza. Y sé que las cosas van a seguir avanzando a medida que yo también vaya avanzando. Amén. Y referente a la autoridad en la iglesia, es que a veces en la iglesia, por ejemplo, donde yo me congrego, si a nosotros no nos dan la autoridad, o sea, la tenemos, pero solamente le dan la autoridad a aquellos líderes para que impongan las manos en los enfermos o a las personas que están autoliberando y esa situación. Eso sucede en la iglesia. Solamente la pastora, el pastor tiene el delegado de imponer las manos, pero y ellos de decidir a quién van digamos, a delegar esa autoridad. ¿Sí ve? Entonces, pero yo confío en Dios que esa autoridad aún está en mí y la ejerzo, sí la ejerzo.
la ejerzo con muchas amistades, con amigas, con personas que piden que ore por ellas. Yo oro por ellas. Amém. Yo la ejerzo en el nombre de Jesús. Amém. Amén. Amém. Glória a Deus. Amém. Amados, uma coisa é a liturgia, uma coisa é a organização de um culto. Veja bem, desde o começo, quando nós estamos falando de missões, falando de capelania, nós não estamos falando das 4 paredes da igreja. É exatamente o contrário. É exatamente aqueles chamados para fora. É exatamente exercer o ministério fora das 4 paredes. Entre as 4 paredes, se existe um consenso local de que só aqueles líderes podem impor as mãos, glória a Deus. Amém. Amém. Deixa. Entre 4 paredes, quem diz que igreja é 4 paredes, meus irmãos? Por acaso os discípulos de Jesus receberam o ID deles lá e foram lá e fundaram uma igreja em Jerusalém e ficaram quietos lá? En la liturgia, una cosa es la organización del culto, pero cuando nosotros estamos hablando de la capellanía y de las misiones, no estamos hablando de estas 4 paredes, sino que estamos llamando de aquellos que fueron llamados para afuera, de aquellos que fueron llamados para ir. Si dentro de la iglesia existe un consenso que solo los líderes pueden hacer estas imposiciones de las manos, pues bueno, igual, ¿quién dice que la iglesia son solamente 4 paredes? ¿O usted ve que los discípulos en la Biblia fueron a Jerusalén, fundaron la iglesia en este lugar y se quedaron ahí solamente dentro de esas 4 paredes? Amém? Então, vá aos enfermos, impõe as mãos. Vá aos perdidos, impõe as mãos. Seja Jesus, meus irmãos. E sempre pergunte o que Jesus faria. Entonces, ve a los enfermos e impón tus manos. Ve a los perdidos e impón tus manos. Sé siempre como Jesús. Pregúntate, ¿qué haría Jesús? Nós entendemos que dentro de uma congregação, até para uma forma de preservação, um líder pode ter falado, não, aqui só quem vai impor as mãos são as lideranças que eu conheço. Até mesmo uma forma de preservação, de cuidado, porque eu não sei vocês, mas eu conheço um monte de satanista que converteu e conta cada coisa que eles faziam. Eles iam nas igrejas, oravam em línguas, impunham as mãos, ministravam demônio, ministravam doença, um monte de gente. Y tal vez esto que hagan los líderes dentro de la iglesia sea también una forma de preservación. Que el líder decía, toma esta decisión de no solamente las personas que yo conozca pueden imponer las manos, porque yo personalmente conozco a muchos satanistas y o muchos ex satanistas y ellos me cuentan lo que hacían en las iglesias y ellos me dicen cómo dentro de las iglesias hablaban en lenguas, ministraban demonios y hacían todas estas cosas. Amém? Então, respeitemos a organização interna, mas você não foi chamado para ficar interno. Vá de encontro aos perdidos. Pergunta se o morador de rua está preocupado, se você tem teologia ou não. Pergunta. Entonces, ve, sal de esas 4 paredes y busca a los perdidos. Ve al habitante de calle y pregúntale si él le interesa la teología que tú conoces. Autoridade. Jesus veio para libertar os cativos. Jesús vino para liberar a los cautivos. Amém? O Espírito do Senhor está sobre nós. El Amén. Espíritu del Señor está sobre nosotros. Amén. Amém? Mais algum irmão ou irmã quer fazer uma consideração? Outra coisa, só para finalizar, o maior sinal de que a autoridade não está sendo exercida na igreja é que, com todo respeito, eu amo de paixão todas as mulheres cheias do Espírito que estão aqui, mas cadê os homens?
Y ahora les digo, la mayor señal que usted puede ver en una iglesia de que la autoridad no está siendo ejercida, y esto no se lo tomen a mal las mujeres, porque yo sé que hay muchas que son llenas del Espíritu Santo, pero ¿dónde están los hombres en la iglesia? Cadê a autoridade dos homens? Se o próprio Senhor colocou ele como cabeça do lar. ¿Dónde está la autoridad de los hombres si el propio Señor fue el que los puso como cabeza del hogar? Amém? Amém? Então, glória a Deus pela vida das irmãs. Glória a Deus por essas mulheres guerreiras, tropa de elite do Senhor. Sabe? Eu fico muito feliz. Aqui nós temos, sei lá, pouco mais de 15 pessoas aqui. Mas eu sei que tem mais de 15 pessoas cheias do Espírito. São leoas do Senhor aqui, cheias do Espírito. Filhas do leão da tribo de Judá. São leoas. E se continue rugindo, exercendo autoridade em nome de Jesus. Entonces, gloria a Dios por estas mujeres guerreras que tenemos aquí. Ahora veo que hay un poquito más de 15 personas, pero yo sé que son 15 personas que están llenas del Espíritu. Son leonas, son hijas del león de la tribu de Judá, que van a seguir rugiendo con la autoridad del Espíritu Santo. Amém. E aqui estou eu, Joseph, pastor Carlos. Os benditos já são fruto entre as mulheres. Os heróis da resistência. Y estamos mi persona, Joseph, y el pastor Carlos aquí como los benditos entre las mujeres, los Amém. héroes de la resistencia. Glória a Deus. Amém. Amados, vamos encerrar. Pastor Carlos, o senhor deseja dar uma palavra? Pode ficar à vontade, por favor. Pastor, muy buenas noches a usted y a todos los que están conectados en la plataforma en este momento. Buenas noches. De verdad que a mí me ha encantado mucho todos estos estudios que se han dado y tengo muchos apuntes al respecto de eso. Pero la enseñanza de esta noche es tan profunda, es tan llena de conocimiento, que lo que le voy a decir de pronto pueda no sé si estamos conectados. Y es que voy a usar esta enseñanza casi que de manera textual para compartirla en la iglesia. Amén. Pero como allá en la iglesia donde yo participo, que el pastor es otra persona, yo soy pastor por dignidad porque soy ordenado, pero yo no soy el pastor de la iglesia, también graban las enseñanzas y salen al aire, y nada de raro hay que alguna de las personas que en esta noche están aquí vean una enseñanza de esa y vayan a decir, mira, el pastor Roberto se copió la enseñanza Amén. del pastor. Entonces, de verdad pido permiso para usarla casi de manera textual, porque es que es muy poco lo que hay que argumentar al respecto, pero es muy necesaria que este conocimiento llegue a las iglesias. Dios le bendiga. Amém, meu irmão. Amém, amém. Amém. Olha, todos nós somos Jesus copy. Todos nós somos cópias de Cristo. Nós copiamos uma mensagem que foi dada há mais de 2000 anos atrás. Continuemos aí a copiar a glória de Deus nessa terra, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de pedir à irmã Adriana que faça uma oração poderosa para encerrar. Pode ser, Adriana? Estou te arregimentando para fazer a oração final. Todos nosotros somos copias de Jesús, somos copias que seguimos trayendo el mismo mensaje de hace más de 2000 años. Seguimos copiando y copiando ese mismo mensaje. Amén. Entonces, ahora, hermana Amén, amén. Adriana, si usted nos puede, por favor, despedir con una oración poderosa. Amém. Amén, amén, gloria a Dios, aleluya, bendito Dios Todopoderoso, así es, Señor. Venimos delante de tu presencia, Señor. Hemos estado en ella, Señor, desde muy temprano, Señor. Oh, te alabamos y te glorificamos. Te honramos, Dios, en esta noche, Dios. A ti te ha placido, Dios mío, que levantemos la voz, Señor,
que demos voces, Dios mío, de autoridad, de poder, de gloria. Señor, que tu presencia, Señor, ha sido manifestada, Señor, en esta noche. Te damos gracias, Señor, por esa palabra, Dios mío, ese rema, ese vaso que usaste en esta noche con poder y gloria, Señor, con sabiduría, Señor, de lo alto. Gracias, Señor, porque nos has dado entendimiento de tu palabra. Señor, gracias porque una vez nos has dicho que te he dado la autoridad para que la lleves y libertes a aquellos cautivos y sanes a aquellos enfermos, aquellos que están necesitados de ser libres por el poder de tu palabra, porque es el poder del Espíritu Santo que va a actuar en cada uno de ellos. Gracias, Señor, porque seguimos, Señor, creyendo, Dios mío, que cosas grandes y mayores vas a hacer. Gracias, Señor, porque tú nos has dado poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones, como lo dice en Marcos 16:17, Señor, que estas señales seguirán a los que creen y que en tu nombre echaremos fuera a los demonios, que pondríamos las manos en los enfermos y ellos serían sanados, que comeríamos cosas mortíferas y no nos haría daño. Señor, tú nos diste ese poder y esa autoridad a la iglesia. Ayúdanos, Señor, a entender que la autoridad, Señor, es necesaria, porque es la única forma que el enemigo puede sujetarse, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias por nuestro pastor Alexander. Gracias, Señor, que sigamos en esa misma lucha, en ese mismo deseo, en esa misma tonalidad, Dios mío, de poder nosotros, Señor, tomar lo bueno y escoger lo bueno y desechar lo malo. Señor, pero siempre sabemos que tú vas delante de nosotros, mostrándonos del camino. Gracias, Señor, porque tú eres el que rompe las cadenas, porque tú eres el que tiene el poder y la autoridad. Señor, gracias, gracias, pero también se la diste a la iglesia para levantar una iglesia empoderada, una iglesia llena del poder de tu Espíritu. Señor, que sean rotas las cadenas de los enfermos, que sean rotas las cadenas de los cautivos, que sean rotas las cadenas, Señor, de la iglesia. Oh, sacalaba, saya, maizala. Espíritu Santo de Dios, tú te mueves en esta noche con poder y gloria. Tú eres el que pelea por nosotros nuestras batallas. Señor, sabemos que no estamos solos. Gracias, Señor, porque nos alimentas cada día con tus enseñanzas. Señor, gracias, Señor, por los líderes que has puesto en esta plataforma, para abrir nuestros ojos, Señor, para actuar, Señor, y ver, Señor, la enseñanza, Dios, que tú nos has dado en nuestras vidas. Señor, para que los caminos sean abiertos, Señor, para que nuestros corazones sean abiertos, para que nosotros podamos ser sanados también de nuestras heridas y de nuestras dolencias. Padre, gracias, gracias porque has hecho algo maravilloso en esta noche, Señor. Gracias porque tu palabra es rema cada día, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Bendice a los hermanos en plataforma. Nos vamos de este lugar, pero más no de tu presencia, porque tu presencia nos seguirá, Señor, hasta el fin de los siglos, hasta el fin del mundo. Gracias, Jesús. Amén y amén. Amém. Então, eu despeço dos irmãos, vai com Deus, resto de semana cheio de poder, sabe? Uma semana de vitórias, em nome de Jesus. Me despido de Amén. ustedes, Que el Señor hermanos. nos Vayan con continúe Dios y bendiciendo. que esta sea una semana llena de victoria en el nombre de Jesús. Glória a Deus. Amén. Amén, Amén. Que el Señor nos Amén. continúe Para bendiciendo. ustedes. Hasta luego. Amén. Amém. Chao. Deus Bendiciones, abençoe. pastor. Amén. Deus abençoe.